mis hermanos, quiero compartirles una palabra que Dios ministró en mi corazón, y esta mañana estábamos hablando con un hermoso grupo de líderes que tuvimos un tiempo muy bueno, gracias a Dios. Algo que Dios me inquietó cuando hay alguna cosa que vos ves que viene de Dios, que te inquieta, que te lleva a buscar, que te pone una carga especial, que es un tema que para los que ya son creyentes, que forman parte de la iglesia, lo han visto, lo conocen, lo manejan, pero que por algo el Espíritu Santo en este día nos quiere recordar y traernos a la memoria algunas cosas muy importantes sobre el temor a Dios o el temor de Dios. Esto me impactó estos días de volver a leer pasajes, conceptos en la palabra de Dios sobre el temor a Dios. Lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios espera de cada uno de nosotros sobre una vida temerosa de Dios, una vida que le busca de todo corazón. ¿Y por qué también me ministraba? Porque tocando esta palabra que Dios nos da, de manifestando el reino de Dios, de esta carga que hermosa que Dios nos ha dado, de esta visión, de este llamado de Dios, que tenemos que manifestar, mostrar, hacer visible el reino de Dios en este mundo, encontraba esto. Creo que una de las formas más poderosas, una de las formas más hermosas para hacer visible el reino de Dios es tener una vida temerosa de Dios. Es una vida que respeta a Dios, es una vida que busca a Dios. Creo que sin temor de Dios no hay manifestación del reino a la luz de la palabra de Dios. Creo que una vida que no tiene temor reverente de Dios, es muy difícil que el reino de Dios se pueda manifestar. Creo, a la luz de la palabra de Dios, que personas que tienen un temor reverente por Dios serán canales para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Que temor a Dios no es miedo a Dios, no es tener miedo a que Dios me castigue. Hay gente que a veces tiene miedo de algunas cosas pensando que Dios le va a castigar. No, lo que la Biblia nos enseña es que hay una ley de siembra y cosecha. Si algo nos sale mal, tenemos que ver qué estamos sembrando. Y también hay cosas en esta vida que forman parte de un mundo que muchas veces tendremos aflicciones, pero el temor a Dios no es miedo a Dios, ni es el miedo al castigo de Dios. Es más, la Biblia enseña, no lo tengo como pasaje solamente para mencionarlo, en Génesis 3:10, que la primera vez que el ser humano experimentó el sentimiento temor fue por pecado y desobediencia a Dios. Hasta ese momento el sentimiento ese de miedo no existía. El temor a Dios es otra cosa, no es ese miedo. El temor a Dios es el respeto, es el amor por Dios, es el reconocimiento de Dios, de lo que Él quiere para nosotros, de la autoridad de su palabra, es vivir bajo su señorío en nuestra vida. Eso es temor de Dios. Y es más, también la palabra enseña algo de tremenda importancia. Dice en 1 Juan 4:18, tampoco es un texto que puse, solamente los menciono, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Es decir, el amor de Dios, como sinónimo de temor a Dios, un amor reverente por Dios, echa fuera todo temor. Y es más, dice que quien ha sido perfeccionado en el amor de Dios no tiene temor, pero el que tiene temor es porque todavía no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Porque un Dios que ama no castiga, en ese sentido, sí como un padre que disciplina para corregir. Pero el temor de Dios, el temor que va a hacer que el reino de Dios se manifieste, no es el miedo al castigo, no es el miedo a Dios, sino que es el respeto, el reconocimiento y la honra al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Quiero leerte como introducción algunos textos, pero uno en especial, que es en el apóstol Pedro. Y qué interesante que es lo que él dice ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad la obra de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Está diciendo, somos de paso por este mundo. Estamos caminando rumbo a la patria celestial. Nuestro tiempo es un tiempo de peregrinos, pero mientras que camines por este mundo, mientras que andes en esta vida, mientras tomes decisiones en estos días, mientras hagas cosas, que las hagamos en el temor de Dios. Y me es muy difícil tener esta palabra sin hacerla casi como un estudio bíblico, para poder
llevarte a lo que Dios ponía en mi corazón. ¿Por qué el temor de Dios es manifestación del reino? ¿Cómo se manifiesta ese reino de Dios? ¿Por qué el temor de Dios lleva, mejor dicho, a la manifestación del reino? Y una de las cosas muy interesantes que la Biblia enseña y que se graba en tu corazón. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren vivir bajo el favor, la gracia de Dios? Tuvimos un año del favor de Dios y hablamos del favor de Dios, que era lo que no merecemos, pero que Dios nos da por favor, por amor, porque quiere, por gracia. Y una de las cosas interesantes que hace que el temor de Dios se manifieste en el reino, porque el temor a Dios permite tener vidas favorecidas. El temor a Dios permite que el favor de Dios, la gracia de Dios llegue a nuestra vida sin merecerla, pero que llega. Y entonces Dios manifiesta su favor, favorece a aquellos que viven con temor a Dios, que le reconocen en cada decisión de su vida, que le reconocen que antes de dar un paso piensan, Señor, ¿esto es tu voluntad o es mi voluntad? ¿Esto vos lo querés hacer en mi vida o no lo querés? Esta persona que voy a unir a mi vida, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Esta inversión que voy a hacer, ¿vos la querés o no la querés? Esta decisión que voy a tomar. Hermanos, yo veo en la práctica que muchas veces tomamos decisiones o hacemos cosas impulsados por momento, por ganas, por lo que pasó, pero no bajo el temor de Dios. No sé si está de acuerdo conmigo. Pero muchas veces tenemos que lamentar cosas por tomar decisiones fuera del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, y entonces nos perdemos el favor de Dios. Me encantó poder redescubrir un pasaje, una palabra de Dios en Jeremías, capítulo 32, versículo 40-41. Mirá qué tremendo que es esto. Haré con ellos, con su pueblo, un pacto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarle mi favor. Pondré mi temor en sus corazones. Así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos. Con todo mi corazón, con toda mi alma, los plantaré firmemente en esta tierra. Bendito sea el Señor. ¡Qué palabra gloriosa! ¡Qué hermosa palabra de Dios! El Espíritu Santo nos ayude, dice, haré con ellos. Decirle que está con vos, va a ser con vos, ha hecho con vos, ha hecho con nosotros, ha hecho con nuestra vida. ¿Qué ha hecho Dios? Un pacto eterno, un pacto para siempre. Dios jamás quiebra sus pactos. No dejaré de estar con ellos para mostrarle mi favor. Dios quiere favorecernos. Pondré mi temor en sus corazones. ¿Quién es el que produce el temor de Dios en la vida de un creyente? Dios. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para tu vida y para mi vida. Dice esto la palabra de Dios. El miedo es obra humana. El miedo al fracaso, el miedo que las cosas me van a salir mal, el miedo a esto, el miedo a aquello, es obra humana. El temor de Dios es obra del Espíritu. Es obra del Espíritu. Dice Dios, ¿para qué le voy a poner mi temor en sus corazones? ¿Para qué voy a hacer esto? Y Él dice ahí, así no se apartarán jamás de mí. Para que estén junto a mí, dice el Señor. Qué precioso. Me regocijaré en favorecerlos con todo mi corazón. Dios ha puesto en el ser humano ese espíritu de temor, de reconocimiento de Dios para favorecernos y bendecirnos. Amén. Cuando vos estás por hacer una macana y sabés que es una macana y tenés algo que te está diciendo no lo hagas, es el favor de Dios que te está diciendo no es el camino. Porque te quiero bendecir y por ese camino no te puedo bendecir. Te quiero favorecer, te quiero hacer bien. Qué tremendo que Dios haya hecho eso en el ser humano con el único propósito de favorecernos. Con el único propósito de darnos lo mejor. Es para adorarle toda la noche. Porque es un pacto eterno que Dios ha hecho con nosotros.
¿Qué ha hecho con su pueblo? ¿Qué ha hecho con tu vida? Anhela de todo corazón bendecirte. Y para eso nos puso ese temor de Dios. El favor de Dios se ve en el estilo de vida que las personas tienen. Por eso se manifiesta. Cuando hay favor de Dios, porque hay una vida de temor a Dios, y Dios puede favorecerlo, hay un estilo de vida que lo hemos compartido algunas veces, que es un estilo de vida próspera. Un estilo de vida próspera, que es la que Dios tiene para sus hijos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y prosperidad es la bendición de Dios rica y abundante en tu vida. Y que todo lo que Dios quiere lo puedas recibir en bendición. Y en esto que es casi un estudio bíblico, uno de los pasajes preciosos de la palabra de Dios es el Salmo 112, versículo 1 al 3. Dice, bienaventurado, dichoso, doblemente feliz, el hombre, el género humano, la mujer, que teme a Jehová, que teme al Señor. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado, feliz, dichoso. ¿Te sentís una persona bienaventurada? ¿Te sentís una persona con ese favor de Dios sobre tu vida? ¿O muchas veces sentís lo contrario? No me digas ni sí ni amén para dejar lugar ahí a vos, a Dios y a tu corazón. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene temor a Jehová, al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Qué desafío esto? Es preparar la otra generación en el temor de Dios. ¿Qué desafío es para la familia? Preparar a los hijos en el temor de Dios, porque será bendita la tierra, en ellos serán benditos el favor de Dios. Qué importante es para la iglesia preparar a la generación que viene, Onda Verde, con todo el equipo y todo lo que Dios genere, en ese temor de Dios para que se levante, como dice aquí, será una generación poderosa en la tierra, bendito sea el Señor. Qué tremendo desafío, pero ¿dónde está el fruto? En el temor a Dios, en el reconocimiento de Dios, en la búsqueda de Dios. Muchas veces cuando los mayores tenemos que rascarnos la cabeza preocupados por la generación que viene, es porque en el camino se ha perdido el temor a Dios. Muchas veces cuando hay dolor, sufrimiento, si uno mira con un corazón sincero, es muy probable que en una parte del proceso, del camino, se perdió el temor a Dios. Dice el versículo 3, bienes y riqueza hay. Decir, hay. No hay de dolor, hay de tener. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Se manifiesta una vida próspera, bendecida, de felicidad, de tener, de generación. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios y Dios favorece a los que le temen. Bendito sea su nombre. Dale un aplauso al que vive. Ajusta tu vida y si Dios te ministra algo a tu corazón, tomalo en esta noche en el nombre de Jesús, porque no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Miraba en este estudio que el favor de Dios, esa prosperidad, esa bendición de Dios, también se manifiesta en la vida de la iglesia. Lo hemos visto de muchas maneras, pero quiero remitirme a la palabra de Dios. Hechos 9:31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor. E iban creciendo en números, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Esta es una iglesia que dice que vivía, practicaba en el temor de Dios. Una iglesia que reconocía al Señor en sus caminos.
Una iglesia que adoraba a Dios, una iglesia que reconoce el señorío de Dios, familias, hogares, individuos que componemos la iglesia, que viven en obediencia al Señor, que quieren hacer la voluntad de Dios. Y el fruto va a ser el favor de Dios. El fruto va a ser lo que toda iglesia anhela. Una iglesia que tiene paz, una iglesia que se consolida en toda la región. Una iglesia que vive en el temor de Dios, que va creciendo en número y fortalecida por el Espíritu Santo. Bendita iglesia de Dios. Pero ¿qué fruto del temor de Dios? El proyecto de Dios es que manifieste la gloria de Dios con tu vida. Que manifieste la bendición de Dios. Pero eso se logra por el favor de Dios de las personas que tienen temor de Él y le reconocen en su vida, en sus decisiones, en sus acciones. Y Dios, el fruto será bendición, prosperidad. Dios es fiel. ¿Por qué permite el temor de Dios esa manifestación del reino, de las cosas buenas de Dios? Miren, yo seleccioné algunos textos, podríamos tener toda la noche palabra. Y lo segundo que es que el temor de Dios hace que nosotros, que aquel que tiene verdadero temor de Dios, que aquel que dice, Dios, yo te quiero honrar. Dios, vos me hiciste, me diste la vida. Vos me regalaste a tu hijo para salvarme. Dios, me diste tu palabra. Dios, me diste tu espíritu. Dios, cuando yo he pecado, vos me amaste, entregaste todo por mí. Me has regalado tantas cosas. Y aunque esté en necesidad, aunque a veces tenga una lucha, aunque tenga esto, yo quiero vivir bajo el temor tuyo. Quiero reconocerte en mis caminos, quiero reconocerte en mi accionar. Quiero reconocerte. Y una de las características es que te va a llevar a apartarte del pecado y de la maldad. Te va a llevar a apartarte de lo que no es bueno. Te va a llevar a apartarte en todas las acciones de tu vida que no te sirven y que el diablo las aprovecha para que en vez de tener la vida abundante tengas una vida de saqueado. Dice Proverbios 8:13 una verdad tan hermosa. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Y fíjate lo que dice. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Lo leímos, ¿no? Está ahí. Y lo que yo encuentro es que perder el temor de Dios, aflojarle al temor a Dios, nos va haciendo lentamente tolerantes hacia lo que no tendríamos que ser tolerantes. Cuando uno va perdiendo ese amor por Dios, ese respeto por Dios, cuando uno de alguna manera se va relajando y no le va dando a Dios el lugar que le corresponde en su vida, tal vez no se da cuenta, pero lentamente se va haciendo tolerante, va perdiendo el respeto por el temor a Dios, va perdiendo la sensibilidad y el rechazo por lo malo. Y cuando pierde la sensibilidad por lo malo se le mete en la vida. Y cuando lo malo se le mete en la vida, en vez de manifestar el reino, manifiesta fracaso. Yo quiero leerte de nuevo esta palabra en lo que dice. Quien tiene el temor, quien teme al Señor, aborrece lo malo. Y ahora lo define. Yo aborrezco el orgullo. El yo puedo, yo me arreglo, el yo sé, el orgullo, la arrogancia, la mala conducta, prácticas que no son de Dios, pero que cuando se va perdiendo el temor de Dios, las empezamos a permitir en nuestra vida. Escuchar lo que no tengo que escuchar, mirar lo que no tengo, un poquito, un ratito. Y después vuelvo a las cosas de Dios. Es un engaño. Es una mentira. Quien tiene verdadero temor de Dios tiene repulsión por lo malo. Quien realmente ama a Dios y sabe lo que vamos a recordar en estos días, que por nuestro pecado Jesús fue a la cruz. No podemos ser tolerantes con el pecado en nuestra vida. A Cristo lo llevó a la cruz. Y entonces tiene que haber un rechazo por lo malo. Por eso dice este libro de sabiduría, esta gran verdad. Y lo dice también en este tema, un lenguaje perverso.
No nos damos cuenta, pero empezamos a hablar de una manera que a Dios le desagrada. Y en vez de, como nos ministraba Marilyn, estar hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, empezamos a hablar de una manera que a Dios le desagrada, que no nos edifica, que no hace bien, que declaramos con nuestra boca palabra que no es de Dios. Pero eso, cuando uno se va perdiendo esa sensibilidad por lo malo. Hermano, hermana, ¿querés ser bendecido, estar bajo el favor de Dios? Hay que volver al temor de Dios. Ese temor, ese respeto. Vivimos en un tiempo que se ha perdido el respeto por muchas cosas. Vivimos tiempos donde los hijos le dicen a los padres lo que quieren. ¿Será que yo ya soy más viejo? Vengo de un tiempo que también nos tocó vivir la época de los militares y demás. Pero fui criado de otra manera. Y el respeto por la autoridad, por una maestra, por un policía, era respeto. Hoy se ha perdido mucho de esos respetos. Y cuidado, porque eso se mete también en la vida del creyente. Y los que han nacido, que han nacido en este siglo o a final del siglo pasado y no pertenecieron a ese tiempo, se han criado en una sociedad tolerante hacia lo malo. Y con la palabra tolerante, que es algo muy usado en este tiempo, y está perfecto cuando la tolerancia es correctamente usada, pero cuando la tolerancia es hacia el pecado, esa sociedad lo va a sufrir. Cuando la tolerancia es hacia el pecado, por más que sea ley de un gobierno, esa sociedad lo va a sufrir. Por más que sea un día que decreta el gobernador de la provincia, lo va a sufrir. Porque cuando somos tolerantes para con el pecado, es pecado y no se cosechará nada bueno. Dios nos ayude en su espíritu a no ser tolerante con lo malo. Pero lo dice, ¿quién no es tolerante? El que tiene temor de Dios. Siempre me hizo reflexionar lo que dice el salmista en el Salmo 36:1. La maldad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El salmista se paró y empezó a mirar. Y miraba a la sociedad, y miraba a la gente, y miraba a la familia. Y dice, cuando miro lo que está aconteciendo, cuando miro cómo vive la gente, cuando miro cómo toman decisiones, cuando miro cómo se hacen las cosas, me dice el corazón, no hay temor de Dios. ¿Qué vamos a manifestar? ¿El reino? Tengo uno que está conmigo. ¿Qué vamos a manifestar? ¿El reino? Necesitamos tener ese temor de Dios reverente, con todo el corazón, con todas las ganas. Porque eso se va a venir en bendición para tu vida. Eso se vienen cosas buenas para tu vida. Se viene bien para vos. Se viene en honra para Dios. Pero tu vida va a manifestar esa bendición de Dios. Amén. ¿Estamos todos acá? Voy terminando con la última parte. ¿Por qué, volviendo a por qué el temor de Dios permite que se manifieste el reino? Y encontraba algo tremendamente poderoso para mi vida y anhelo que lo sea para la tuya también. Porque cuando hay temor de Dios, verdadero temor de Dios, se va a manifestar el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Se va a manifestar, se va a hacer visible el Espíritu de Jesús. Jesús dijo, desen cuenta, el reino de Dios está entre ustedes. Jesús estaba hablando ahí de su persona. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, y queda registrado para nosotros hoy en el Evangelio, el reino de Dios es una persona que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús dice, desen cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Cuando Jesús después habla de la obra del Espíritu Santo en el creyente, esto Jesús lo dice también en Juan 14:17, no es un texto que le di, yo solamente lo menciono.
Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no podría venir el Espíritu Santo a ustedes. Porque yo ahora estoy con ustedes, pero cuando Él venga, estaré en ustedes. Entonces, si seguimos esta lógica bíblica de la Biblia, el que dice, el reino de Dios está entre ustedes, y dice, si yo me voy, vengo en mi espíritu para estar en ustedes, amén. Lo que se debe manifestar en nosotros es el Espíritu de Cristo. Lo que se debe manifestar en nosotros es la autoridad de Cristo. Y esto me llevó a ver, el último texto que les comparto, lo que Dios le reveló al profeta Isaías muchos siglos antes de que Cristo viniera a este mundo. El profeta Isaías tiene esta revelación de Dios en el capítulo 11, versículo 1 al 3. Del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Era una profecía de Jesús. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Se deleitará en el temor del Señor. Está hablando de que el Mesías, Cristo, en su espíritu iba a reposar el Espíritu de Dios, y que en el espíritu de él lo que iba a ver era temor de Dios, y que él se iba a deleitar en el temor al Padre, y iba a obedecer al Padre hasta las últimas consecuencias, e iba a honrar al Padre en todo momento. Si queremos manifestar el reino de Dios, lo que nos enseña esta palabra, que el Espíritu del Santo quiere vivir en nosotros, quiere guiar nuestra vida para que se manifieste por el medio del temor al Padre. Bendito sea su nombre. De temor a Dios, de reconocimiento de Dios, de honrarle con nuestra vida. Entonces la llenura del Espíritu Santo se puede manifestar de muchas maneras. Y gloria a Dios por todas las maneras que se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Que se manifieste en temblequeo, en caída, como Dios quiera. Pero por sobre todo anhelo, creo que Dios anhela por sobre todo que se manifieste en temor de Dios. En temor de Dios. En el temor en lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. En el temor de que cuando me levanto busco su dirección. En el temor que cuando me voy a acostar le entrego mi vida nuevamente a Él. En el temor que cada cosa que voy a emprender busco su dirección. Concluyo diciéndote que el temor de Dios produce manifestación del reino. Produce manifestación de la persona de Cristo. La persona de Jesús se hace real. Porque se manifiesta su amor, su bendición, su justicia. Su abundancia se hace visible. Volviendo a los pasajes que leímos, una familia conforme a lo que leíamos ahí en la palabra, una familia que puede vivir en bienaventuranza, una familia que puede tener bendición en su descendencia, una familia que puede tener abundancia en su casa, va a manifestar que pertenece a un Dios grande y poderoso. Va a manifestar eso. Por eso la pregunta nuevamente es, ¿qué es lo que estamos manifestando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Todo viene por ese temor reverente al Señor. La persona que tiene temor de Dios tendrá manifestación del reino. ¿Cuánto dicen amén? La familia que tiene temor de Dios tendrá manifestación del reino. Y la iglesia que tiene temor de Dios manifestará el reino. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Manifestará el reino, porque esa es la voluntad del Señor. Hermanos, esto más que una prédica es un estudio bíblico. Apunta mucho más a que pensemos que a la emoción. Pero Dios quiera que este temor de Dios pueda nacer en nuestra vida, en nuestro corazón, pueda nacer en las decisiones prácticas de todos los días. Si el grupo de oración puede estar alguien ya.
Tiene que ver con eso, mis hermanos. Tiene que ver con eso. Cuando decimos que amamos a Dios, que tenemos temor de Dios, ¿estamos acá? Cuando decís que tenés amor por Dios, cuando pasás al frente, que querés que se ore, que se pida a Dios por tu vida, porque querés el favor de Dios para tu vida, todo eso va de la mano con reconocerle en primer lugar, con tomar decisiones bajo su autoridad y su señorío, con caminar tomado de su mano, con estar lleno de Él, que por lo malo lo rechazo, no lo quiero, y por hacer su voluntad, para que su Espíritu Santo llene nuestras vidas y lo que se manifieste en vos, en mí y en cada uno de nosotros sea Jesucristo, que se deleitó en el temor a Dios, se deleitó en el temor a la voluntad del Padre y que lo hizo con todo su corazón.